por LT7, Canal 13 de Corrientes, Radio La Red, nuestro canal de YouTube, por supuesto FM Capital, todas nuestras direcciones de redes sociales y la enorme cantidad de señales de radio y televisión que toman nuestros contenidos y nos ponen en muchas casas del interior provincial. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Martín, muy Muy bien. Muy De a bien. poquito va completándose la mesa. Ahí está. Han vuelto los jugadores. La semana anterior volvió Tere Sí. y ahora vuelve Diego. Así que quiero decirle a la gente que me sigue mandando pedidos de videos chamameceros, que vamos a tener un toquecito en cada bloque. De a poquito nos vamos metiendo en una actualidad que nos abruma con mucha información. Lamentablemente algunas muy malas, como este salvaje crimen de dos adolescentes en el conurbano bonaerense, Paloma y Josué, chicos de 16 y 14 años, asesinados salvajemente, aparentemente para robarle los celulares, pero cuando se conocen los detalles de la forma en que asesinaron a los jóvenes, uno dice, ¿cuándo para esto? ¿Cuál es el límite para que todavía nos gobierne el repudio y el asombro ante situaciones como estas y no la costumbre? Porque de a poquito nos fuimos acostumbrando. En el último tiempo hemos visto una gran cantidad de sucesos de motochorros que terminan con disparos de gente que se defiende. Hay varios delincuentes muertos. Ayer yo leía el caso de uno de 19 años, dos motochorros que sorprendieron en, creo que José Cepaz, si no me equivoco, a un retirado de la policía junto a su pareja. Embistieron a la moto cae en la banquina. Cuando caen en la banquina, uno de los delincuentes de 19 años lo encañona al policía retirado y este desde abajo le dispara con su arma y le quita la vida. Aparentemente el joven quiso recorrer varios metros dándose la fuga, pero a los 30 metros cayó muerto. Perdón, porque todavía estoy medio afectado por el resfrío de la semana pasada. Pero cuando uno ve la indumentaria y la moto en la que se movían los delincuentes, vos te das cuenta de que no roban por necesidad. Lo hacen porque es un estilo de vida. Porque algunos creen que es legítimo ganarse la vida así. Y después, el viernes pasado también, en la despedida de uno de los motochorros asesinados en otro episodio, todos los amigos con las motos, haciendo sonar las motos y hablando de la tristeza que les provocaba la despedida de un delincuente. Y en Corrientes vemos a veces que cuando la policía sorprende a un arrebatador y lo detiene en la vía pública, vienen los familiares y agreden a los policías, a los cascotazos limpios. Entonces, yo creo que independientemente de la cuestión económica, que es un tema que siempre domina, porque las necesidades apremian a muchas familias, lo que tenemos por delante es una verdadera batalla cultural. Estamos viviendo en un país que no fue el diseñado por nuestros abuelos. Nuestros ancestros construyeron un país de trabajo y de dedicación. Y un grupo de personas, un grupo de fascinerosos, destruyó toda esa cultura y metió el germen de la delincuencia, el servilismo político y las cuestiones en donde los derechos de los delincuentes están por delante de los derechos de la enorme mayoría de gente que quiere ganarse la vida decentemente. Entonces hoy tenemos el extremo de un crimen o dos crímenes salvajemente cometidos contra dos adolescentes de 14 y 16 años para robarle los celulares, asesinados salvajemente con piedras que les provocan fracturas craneales, o sea, la peor de las muertes, la más violenta. ¿Qué le podés pedir a los padres de estos chicos ante este escenario? Y mientras tanto, mientras estas cosas pasan, vos tenés la marcha de gente que repudia las declaraciones de Milei en Davos, que yo no las comparto, pero juntan a 70, 80 mil personas, y al frente de la marcha al gobernador Axel Kicillof, que tendría que estar garantizando la seguridad en el conurbano bonaerense en vez de estar haciendo estas pavadas, junto a Máximo Kirchner y toda la feligresía kirchnerista,
alrededor de esta barbaridad. Cuando la gente se muere como mosca en el conurbano y al ministro de Seguridad bonaerense se le ocurre decir que es culpa del gobierno nacional porque no les manda más plata. Cuando en realidad, si uno pone en repaso todo lo que ha pasado en el último tiempo, uno ve que liberaron presos en pandemia, que financiaron a Batallón Militante, un grupo de presos que en la cárcel se dedicaba a hacer espectáculos circenses y musicales, que promovieron a un ministro de la Corte como Eugenio Zaffaroni, que en algún momento emitió una opinión en un fallo de una violación a una niña, contemplativo de los derechos del delincuente porque la violó con la luz apagada. Entonces, ¿ustedes creen que todo esto es fruto de la casualidad? ¿En serio? Yo no. Yo creo que es un plan perverso de destrucción de los valores nacionales que lamentablemente hoy ponen en el centro de la discusión a mucha gente buena que también ve con preocupación que el presidente se excede en su discurso en Davos, en un foro económico donde tendría que haber ido a hablar de economía y de cuestiones económicas, y habla de la agenda woke, que para mí es nefasta en el mundo. Para mí es nefasta en el mundo, pues sinceramente, en lugar de establecer un plano de igualdad, establece una supremacía y también promueve el odio de género entre mujeres y hombres insólitamente. Pero, yo creo que Milei tendría que haber ido a hablar de economía en Davos, porque tiene cosas para mostrar. Ahora, la sociedad argentina pone este tema como el tema verdaderamente importante. Esta es la consigna del día. Ahí va la consigna. La pregunta hoy es, ¿cuál es tu opinión de la marcha LGBT? Esa es la pregunta que hoy te estamos haciendo. 379-425-0551. Los premios te contamos en un ratito. O sea, ¿la sociedad está más pendiente de esto o de este crimen salvaje en el conurbano bonaerense? Que es el corolario de un escenario de escalada increíble de violencia. Todo en el conurbano bonaerense, en ese salvaje lugar en donde los políticos van y hacen el mayor esfuerzo electoral para conseguir votos, pero nunca mejoran la calidad de vida de la gente. Porque hoy, evidentemente, salir a ganarse la vida en el conurbano bonaerense es tirar una moneda al aire. Y si te toca, te toca. Porque resulta ser que La Matanza es el principal distrito electoral. Todos concentran ahí su esfuerzo, pero cuando mirás los índices socioeconómicos, el 80% de la gente vive sin cloacas y sin agua potable. Y tenés a muchos peronistas diciéndote de manera deshonesta en términos intelectuales que las cosas están muy mal en provincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y resulta ser que cuando mirás los índices socioeconómicos de esas provincias, todas tienen 80% de gente por arriba viviendo con agua potable y cloacas, y en La Matanza, en Lomas de Zamora, en José Cepaz, en Florencio Varela, los números son a la inversa. Y los gobiernos peronistas nacionales ponen la mayor cantidad de plata en esos lugares. ¿Para qué? ¿Para mejorarle la calidad de vida a la gente o para comprar votos? Entonces, hoy la sociedad argentina está frente a un dilema que para mí es un dilema ético y moral. ¿Qué país queremos construir? ¿Queremos construir un país de trabajo o queremos construir un país vinculado a la dádiva y al clientelismo salvaje que termina generando este tipo de cosas? Yo creo que, lamentablemente, la discusión política, que debería ser mucho más sofisticada y encararse desde el punto de vista de los programas y las propuestas, hoy, en el 2025, se va a circunscribir a ese tipo de cosas. ¿A cuánta más gente quiere volver al país de nuestros abuelos? ¿O cuántas menos gente quiere seguir viviendo de la dádiva y el clientelismo? Y de la práctica política, direccionada para conseguir votos. Porque increíblemente todavía hay mucha gente que apuesta por ese país que nos atrasó considerablemente.
Es una barbaridad que hoy estemos en el medio de este tema. Que hoy estemos divididos los argentinos de manera simplista por dos posiciones extremas. Ahora, yo creo que si al gobierno algunas variantes económicas le siguen respondiendo medianamente bien, el gobierno se va a terminar imponiendo en las elecciones. Porque lamentablemente estas son las cosas que indignan y que han tenido a un sector político siempre más preocupado por los derechos de los delincuentes que por los derechos de la ciudadanía de vivir decentemente ganándose la vida. Es increíble que hoy estemos, después de ¿cuánto? ¿40 años de recuperación democrática? Sí. Mostrando, 42 cumpliríamos este año. Mostrando semejante involución. Hoy tendríamos que estar hablando de otro tipo de propuestas, pero también es cierto, creo que en eso Diego va a acompañar mi comentario, que esta es una tendencia mundial. O sea, la agenda woke que se fue imponiendo en todo el mundo ha llevado a posturas drásticas y a las sociedades a pensar en blanco o en negro. Cuando vos pensás que solamente tenés que imponer, en lugar de preservar, los derechos de las minorías por encima de las mayorías, la cosa se subvierte. Porque una cosa es garantizar los derechos de las minorías y otra cosa es imponer la agenda de la minoría a la mayoría. Y como botón de muestra tuvimos algo en la Fiesta Nacional del Chamamé, donde en una noche, en una jornada, una persona trans ocupó un lugar central de la programación simplemente por su condición de trans, porque evidentemente no tenía aptitudes artísticas para ocupar un lugar que debería estar asignado para los más capaces y los que mejor desarrollan su habilidad chamamecera. Entonces todo esto es parte de la agenda políticamente correcta. Lo políticamente correcto nos llevó al extremo, porque una cosa es tener un criterio inclusivo, que hay que tenerlo porque yo les hablo de lo que se sufre cuando alguien tiene una persona distinta, entre comillas, en la familia, y ve el rechazo de los sectores de la sociedad. Pues me tocó sufrirlo con un niño especial. Por eso yo celebro, por ejemplo, que en la apertura de la Fiesta Nacional se haya incluido a un niño que rema contra una parálisis cerebral con una valentía ejemplar, cantando su chamamé con toda pasión, más allá de que obviamente si vos lo comparás con cualquier otro cantante, las aptitudes obviamente, en términos artísticos, son diferentes. Eso hay que aplaudirlo de pie. Como también, de última, si una persona trans tiene las habilidades artísticas para cantar, que lo haga. Ahora, si no las tiene, ¿cómo va a ocupar un horario central? ¿Qué criterio tiene eso? Bueno, todas estas cosas hacen que hoy la sociedad se meta de cabeza en este debate y que lamentablemente se sume a un escenario mundial que en más de una oportunidad hemos mencionado con Diego cuando analizábamos a Estados Unidos con Trump, a Brasil con Bolsonaro, a Italia con Meloni, a Hungría con Víctor Orbán, a Turquía con Erdogan, a la misma Rusia con Putin. O sea, se mezclan demócratas con dictadores con mucha facilidad porque esa agenda ha hecho que mucha gente piense en términos de blanco o negro y esto no debe ser así. La vida tiene matices. Pero hoy estamos acá con 2 adolescentes asesinados salvajemente para robarles celulares o mochilas o vaya a saber qué. Y con una sociedad que mira, che, ¿y el límite cuál es? ¿Cuál es el límite? Bueno, hago una pequeña pausa acá y voy a una información concreta que yo adelanté en el mes de noviembre. ¿Se acuerdan algunos, no? Sí, señor.
En el mes de noviembre, yo dije que el gobierno nacional iba a designar en la entidad binacional Yacyretá a una persona del entorno más cercano de Camau Espíndola, senador nacional, hombre que, bueno, en algún momento estuvo en el kirchnerismo, fue candidato 2 veces a gobernador en la provincia de Corrientes, y que esa cercanía que tenían fundamentalmente con Guillermo Francos y Daniel Scioli, lo ponía en la lista como uno de los potables candidatos del oficialismo nacional en la provincia de Corrientes. Cuando yo dije lo que dije, no mencioné el nombre porque la verdad es que tuve los pruritos de decir, si por ahí yo digo el nombre, por ahí crucifico a esa persona y terminan designando a otra o pasa algo, y dije simplemente que iban a designar a una persona de ese sector. Yo sabía quién era el nombre porque el dato que tenía era de la cercanía más estrecha que tenía quien me dio el dato con Guillermo Francos, el jefe de gabinete de Javier Milei. Y algunos, desde el anonimato de la cobardía en redes sociales, pero defendiendo al diputado Lisandro Almirón, me calificaron de operador en favor de Camau. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Esa es la diferencia entre la gente que opera o la gente que informa con un dato chequeado. Pero semejante acto de cobardía que no pudo sostener cara a cara ni el diputado Almirón ni sus alcahuetes de las redes sociales, ahora tiene correlato en el boletín oficial, donde se designa a Facundo Palma como, voy a decir concretamente porque tengo el boletín acá, espera un poquito, decreto 53/2025, el gobierno designó consejero a Facundo Palma y cumplirá funciones hasta el 4 de abril de 2027 por los periodos que duran los decretos. Otras designaciones en el mismo decreto son del radical misionero Rodrigo de Arrechea y Diego Luis Aduriz, una persona cercana al ministro de Economía Luis Caputo, aparentemente. Pero también forma parte de un esquema de alianzas que el gobierno nacional, a través de Francos, viene tejiendo en diferentes provincias. Entonces, no es que quiera hacer autobombo, pero en noviembre yo adelanté esto. Y estos cobardes, que utilizan el anonimato, trataron de decir, ¿cómo opera el ensobrado? Bueno, ahí está. Ahí está. Si a mí me preguntan por qué, y bueno, puede ser o porque lo ponen en lista como un potable candidato, Diego, probablemente, o como tienen buena sintonía y necesitan los votos para designar miembros de la Corte Suprema de Justicia, también quizás sea una contraprestación por semejante respaldo, porque pasa también con este radical de Misiones. No es libertario y lo designan. O sea, vaya uno a saber si en definitiva se juega con eso. Pero así como yo dije lo que sabía en materia de información, también dije en más de una oportunidad que si el diputado Almirón, a quien invito cuantas veces quiera a sentarse enfrente mío, acá, pretende borrar con el codo lo que en su historia personal escribió con la mano, y estoy hablando de sus múltiples mutaciones políticas, cuán parecido a un mutante de los X-Men, porque fue integrante de la juventud del Partido Nuevo. Corregime, Diego, si yo me equivoco, porque vos tenés muy buena memoria. O sea, hombre de Tato Romero Feris, fue hombre de Sovis, gobernador de Neuquén, peronista, fue hombre de Narváez, candidato peronista a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, fue aliado de Camau Espíndola cuando, como kirchnerista, fue candidato en el 2013 a la gobernación, fue, ¿de qué me estoy olvidando? Ayúdame un poquito porque... fue concejal de Gustavo Canteros. La lista colectora. En la colectora, Gustavo Canteros, hombre de Santa María, el gremialista kirchnerista de Buenos Aires, y votó todas las ordenanzas con el kirchnerismo acá en el Consejo Deliberante como opositor. O sea,
tiene más colores que la bandera LGBT o las banderas de la ONU, como usted quiera. Eso es información, no es una operación. Pero si me quieren editar en video y armar todo lo que arman habitualmente, que lo hagan, porque en definitiva, poco me importa. Lo que sí, está la invitación para que se siente y venga a debatir a ver si en definitiva yo estoy mintiendo, si estoy operando o estoy diciendo la verdad. La consigna es la siguiente. ¿Cuál es tu opinión de la marcha LGBT? Esa es la pregunta que hoy te hacemos.